Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana, por parte de la Iglesia de Cristo y Barra Centro. Las preguntas del por qué o del qué sucede. En el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, Juan capítulo 4, Jesús la confrontó siempre con la pregunta ¿por qué? Él descendió bajo la superficie de sus acciones para abordar las cuestiones mayores relacionadas con la vida. ¿Por qué estás en el pozo al mediodía? ¿Por qué estás avergonzada? ¿Por qué vas de marido en marido? ¿Qué vacío tratas de llenar? Ella trató de descarrilar la conversación, manteniéndola en la superficie. De esa forma le preguntó a Jesús sobre el mejor lugar para adorar. En su lugar, Jesús la invitó a examinar su vida debajo de la superficie de su iceberg y a considerar su estilo inmoral de vida como un indicio de su sed insaciable de amor. Jesús también apuntó a otros dos ¿por qué? Una vez reprendió a los fariseos y maestros de la ley, a los que apasionaban las cuestiones del comportamiento externo, pero no hacían la ardua tarea en su interior. Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Marcos capítulo 7, versículos 14 y 15. Jesús trató de reorientarlos al porqué de su comportamiento, a sus motivaciones y a sus corazones. Una vez que empiezo a darme cuenta de lo que hago, de cómo me siento y cómo ello impacta a otros, necesito darme a mí mismo las difíciles preguntas del ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué es que siempre llego tarde a las reuniones, ya sea en la casa o en la iglesia? ¿Por qué me afectó tanto que Malita me dijera después de la iglesia el domingo que no sacó nada de mi sermón? ¿O por qué me lastimó su comentario? ¿Por qué evito a cierta persona? ¿Por qué temo esta reunión hoy a las 2 p.m.? ¿Por qué es que comienzo a horrorizarme cuando pienso en la reunión con Harry, quien no ha devuelto mis llamadas telefónicas en toda la semana? ¿Por qué es que quiero tener éxito a toda costa en mi ministerio? ¿Se debe a una necesidad de probar mi valor y méritos o es porque soy un buen mayordomo de mis dones y talentos? ¿Qué ocurre bajo la superficie de mi vida? ¿Por qué evito confrontar gente difícil en la iglesia? ¿Es porque trato de dar ejemplo de humildad y de pacificador? ¿O es porque no quiero ser rechazado? ¿Por qué soy tan estricto respecto a dejarlo todo para contestar llamadas telefónicas y correos electrónicos? ¿Es porque quiero agradar a la gente? ¿Es porque quiero que todos piensen que soy un líder competente? Hacerse todos estos tipos de preguntas de prueba sobre las profundidades de nuestros corazones es, para decirlo menos, una experiencia incómoda. En el pasado pasé horas con Dios, implorándole a fin de cumplir mi agenda y planes. Sin embargo, ahora paso mucho más tiempo en un lugar tranquilo, a solas con mis sentimientos, luchando con los ¿por qué? De una manera abierta y contemplativa delante de Dios y escuchándolo a Él. Richard Foster, en su mejor éxito de librería, Alabanza a la Disciplina, comienza haciendo notar que la desesperada necesidad de hoy no es un número mayor de personas inteligentes o dotadas, sino de personas profundas. Soy un creyente 100% en las disciplinas espirituales. Su propósito es que amemos a Dios y a los demás lo mejor posible. Eso requiere que nos convirtamos en discípulos emocionalmente sanos,
conscientes y de sentimientos profundos, que hagamos preguntas apropiadas y que seamos entonces reflexivos ante Dios y los demás con este material. Se necesita valor para preguntarse uno, ¿qué siento en esta situación? ¿Qué puede estar pasando aquí, especialmente cuando se trata de lo que usualmente calificamos de emociones negativas, tales como la ira, la vergüenza, la amargura, el odio, la congoja, los celos, el miedo o la depresión? Blaise Pascal escribió: todas las miserias de los hombres derivan de no ser capaces de sentarse a solas en una habitación. Esto supone tomar mis sentimientos y pensamientos sobre el por qué siento de esta forma y traerlos sinceramente ante Dios. Pregunto, ¿qué representa esto? ¿Qué puedes tú, Dios, estar diciéndome? ¿Qué aprendo sobre mí mismo con esto? ¿Sobre la vida y sobre otras personas? El Evangelio y la salud emocional. Una vez que comenzamos a mirar bajo la superficie de nuestras vidas y la de otros, encontramos un abismo de horror que puede ser alarmante. Como dijo un sabio puritano, si Dios nos permitiera ver más del 1% de nuestros pecados, nos caeríamos muertos. Descender sobre la superficie de nuestras vidas puede sentirse como si camináramos sobre una cuerda extendida a 50 pies sobre el suelo sin tener debajo ninguna malla de seguridad. El Evangelio es como la malla de seguridad. Solo Él nos da la base para arriesgarnos a encararnos en la cuerda a fin de explorar las profundidades de nuestro interior. El Evangelio le dice que usted es más pecador y deficiente de lo que nunca se atrevió a creer. Pese a que lo aceptan y lo aman más de lo que nunca se atrevió a soñar, porque Jesús vivió y murió en su lugar. Un gran intercambio tiene lugar cuando ponemos nuestra confianza y fe en Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestra iglesia celebra reuniones de liderazgo comunitario regularmente para líderes de pequeños grupos, líderes ministeriales y sus aprendices. Nos pasamos 2 años juntos estudiando e integrando el Evangelio y la salud emocional. Estudiamos Gálatas y Romanos a profundidad, seguidas por un segmento sobre formación personal. Por ejemplo, temas de límites, mapeo familiar, fronteras, etc. Y un segmento sobre el desarrollo de habilidades. De esos años ha surgido cierto número de otros sitios de reunión donde relacionamos el Evangelio con la salud emocional, tales como los grupos pequeños y clases. Déjeme contarle 2 historias populares para ilustrar cómo el Evangelio se vincula con mirar debajo de la superficie. Heather: amo el Evangelio. Antes de haberlo comprendido, pese a que había sido cristiana más de 10 años, me escondía de mis penurias, mis actitudes defensivas, mis fracturas, aún de los abusos que sufrí cuando niña. De hecho, siempre estaba escondida, escondiendo mi ira, celos, arrogancia, amor condicionado, quebrantos, errores, debilidades e inadaptación. Estas cosas no eran aceptables en los círculos cristianos que conocía. No pensaba que me aceptarían o querrían si no era fuerte y me mostraba conforme. ¿Quién me prestaría atención? Tenía que demostrar que era capaz, fuerte, perfecta y justa. En el pasado, cuando me costaba trabajo amar a otros, comenzaba a desesperarme. Soy cristiana y no soy capaz de cumplir con la misma esencia del cristianismo. Eran cosas que comúnmente me lamentaba.
Entonces me di cuenta que dependía de mi probidad para encomendarme al favor de Dios. Tenía lo que la gente llama mentalidad de Margarita. Me ama, no me ama, me ama, no me ama, basada en lo bien que me iba en mi vida espiritual. A través del estudio de Gálatas, obtuve una comprensión fresca y poderosa del Evangelio de Jesucristo. No necesito probarme ante nadie, que es como vivía conscientemente mi vida. Dios me ama y me acepta perfectamente debido a que Cristo vivió, murió y resucitó por mí. Me encanta saber que no me queda nada por probar porque Jesucristo me aprecia, me ama y me acepta. De hecho, puedo ser libre para ser yo misma. Puedo salir al fin del escondite. Soy libre de fracasar, para hablar de mis debilidades y necesidades con otros, para reconocer que tengo un problema, para decir, no sé, para confesar, estaba equivocada, perdóneme por favor, para reconocer que no tengo todas las respuestas y para relajarme y divertirme sin pensar que tengo que cuidarme de los demás. Susana. En los años que he estado en Nueva Vida, me han ayudado a aceptar la verdad del Evangelio y ser liberada por ella. Una bella imagen que me impactó como mujer es la representación de la justicia de Cristo como si fuera un glorioso vestido de bodas que me hace muy hermosa ante Dios. Mientras meditaba sobre la verdad de que, a causa del sacrificio de Cristo, soy realmente santa y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 22. La verdad del Evangelio comenzó a conmoverme en el plano emocional. Recuerdo haberme tropezado con un pasaje en Isaías 62:5 que dice: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mi primer pensamiento fue: ¿puede esto ser realmente verdad? ¿Me ama Dios con tanta pasión? Entonces recordé que a causa de la muerte de Cristo me he convertido en su amada. La crucifixión es el fundamento sobre el cual puedo basar toda mi vida. Me aman hasta lo más profundo de mi ser. Mi Dios me adora en un sentido personal y emocional. Según he personalizado y meditado sobre los pasajes que describen los sentimientos de Dios por su pueblo, la verdad del Evangelio se ha sumergido en lo profundo de mi ser. Es el muy emotivo amor de Dios por mí lo que me conmueve y sana las partes más profundas de mi ser. Me doy cuenta que me quiere un Dios que me hace danzar de gozo. Saber que estoy ante Dios como su amada a causa de Cristo me ha liberado para explorar algunos de los oscuros e inquietantes aspectos de quién soy. Puedo enfrentar la verdad de que tengo problemas para controlarme. Por ejemplo, puedo reflexionar sinceramente sobre esto, orar sobre esto y hablar de esto libremente con otros. Sé que las cuestiones relativas a mi autocontrol y todos mis otros patrones pecaminosos no sorprenden a Dios ni amenazan mi posición frente a Él. Él me llama su amada debido a la perfección de Cristo, no mía. Como la justicia de Cristo es el fundamento de mi estima propia, ya no tengo que guardar las apariencias conmigo misma, con Dios o nadie más. Amada familia Iglesia de Cristo y Barra Centro, gracias por ser los compañeros ideales en este hermoso viaje hacia una espiritualidad emocionalmente sana. Los invitamos a que nos sigan acompañando con las siguientes lecturas: La gracia redentora de Dios y La próxima boda, un síntoma de inmadurez espiritual. Sabemos que estos temas continuarán bendiciéndonos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Tomado del libro Una iglesia emocionalmente sana, de Peter Scazzero, Editorial Vida.